leer? Claro, pero Ok. yo comparto el verso. Ah, tú eh, compartes el verso entonces. sí, Perfecto. ¿usted tiene diapositivas para compartir? No, no Ok, sé. O sea, tengo el database, cuando sea necesario lo puedo compartir ahora si quieren. Este, acá lo tengo, mire. pero claro, por eso vi en los videos que lo tenías ahí como armadito, Sí, entonces por eso preguntaba ahí, me parece que se ve más grande. ok, sí, incluso lo puedo agrandar más si se Sí, necesita. sí, para mí yo lo tengo también en la computadora, lo voy viendo de mi pantalla también, pero creo que fue bueno para si alguien no puede leer se Perfecto, ve grande de todos modos, pero no sé para los demás. ahí lo agrandé un poquito más. Ok, cuando quiera, Prabhu. Bueno, entonces, bueno, gracias a todos, un honor poder participar de este grupo de estudio de Vaya Consciente de Krishna. Entonces le agradezco ante todo a esta Meshra Prabhu y bueno, y todo su equipo. Y vamos a comenzar, bueno, y le agradezco a todos los participantes y a las participantes. Vamos a comenzar con las oraciones de invocación. También eso le da tiempo a ustedes también si se quieren preparar o si les falta también algo, no sé, alguna, el Bhagavad Gita ahí que tengan a mano. O si no, simplemente utilicen también este tiempo para ustedes hacer su invocación auspiciosa. La idea de estas invocaciones es que vamos a emprender una actividad y también la vamos a ofrecer, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, son los yajnas. Pero antes de emprender esa o cualquier ofrenda que uno quiera hacer, uno necesita las bendiciones de los maestros espirituales y de la suprema personalidad de Dios, de la divinidad, porque entonces uno puede lograr siempre algo mucho más grande de lo que uno haría por su propia fuerza. Entonces estamos invocando ayuda divina para que tengamos un encuentro y que nos beneficie a todos espiritualmente. Mukam karoti vachalam angulam gayate grim yatkripātamaham vande Shri Gurum Dinakaranam Nama Shreshtam Anumati Satchiputramatra Swarupam Rupam Tasya Grajandupurim Maturi Goshtabhati Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Om Ajnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam karoti vachalam angulam dayate girim yadkripatamaham vande Shri Gurum Karanam Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunath Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devan Shri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakam Spitamuscha. Ahora ofrecemos nuestras oraciones a Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, Shreyandravya Mayat Yajñat Jnana Yajñat Parantapa Sarvam Karma Kilam Partha Jnane Parisamapyate. Se leo palabra por palabra. Entonces aquí está palabra Shreyan, más grande. En el palabra por palabra se pone se llama Padacheda. Primero significa que el sánscrito hay que separar las palabras que están unidas por la fonética. Entonces los significados de Prabhupada están elaborados de una manera tradicional que comienza con esta palabra que yo les dije, Padacheda, que es separar las palabras en sánscrito que han sido unidas por el sandhi, por la fonética. Entonces, la persona que sabe sánscrito sabe cómo separar cada palabra para poder darle un significado. Y generalmente para dar una clase se necesita, o sea, por seguro que uno necesita saber sánscrito y saber dividir las palabras para después darle el significado, los sinónimos y poder elaborar lo que está en verso, colocarlo en prosa. Como nosotros no venimos de una cultura védica, Prabhupada nos da todo este proceso, lo hace él solo, para que nosotros podamos también dar charlas del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, sin tener que pasar por todo el proceso, aunque es recomendable poder estudiar todo, pero gracias a Prabhupada podemos seguir digamos, dar una explicación basada en la tradición védica de cómo se explica. Entonces le agradecemos a Prabhupada por esto, porque nos da todo el palabra por palabra. Entonces en esta sección en realidad la función que tiene es poder adentrarse en el verso, en sánscrito, que leímos y no entendemos. Entonces ahora vamos a empezar a ver palabras que algunas van a ser más claves que otras y se van a iluminar en el significado. Entonces la palabra, por ejemplo, Shreyan, se utiliza mucho en el Gita y tiene que ver con el bien, con algo que es mejor. En este caso se utiliza más como mejor. Se van a comparar el yagya o el sacrificio de las posesiones materiales con la del conocimiento. Entonces, Shreyan acá se pone como más grande y Dravya Mayat, de las posesiones materiales. Es un tipo de sacrificio, yagyat. Entonces, después tenemos otro sacrificio, Jnana Yagyaha
sacrificio con conocimiento. Entonces, Parantapa, este es un vocativo, como en el Mahamantra que tenemos Hare Krishna, son todos vocativos llamados. Escuchaba que Padam Prabhu, él, cuando dio su charla, explicaba del vínculo, ¿no?, en el que se establece en el Bhakti, cómo en la vida cotidiana el vínculo se establece con el nombre, uno de los aspectos más importantes. Entonces, Krishna constantemente llama mediante diferentes nombres a Arjuna. Nombres que denotan cualidades de él, y en este caso le llama Parantapa, o castigador del enemigo. Entonces, este es el vocativo del verso, está dirigido a Arjuna. Parantapa, o castigador del enemigo. Sarvam, todos. Karma, actividades. Akhilam, en su totalidad. Y de vuelta tenemos otro vocativo, Partha, o hijo de Pritha. Gyane, con conocimiento, y luego tenemos Parisa Ma Pyate, terminan en. Entonces aquí lo que va a pasar cuando vemos la traducción ahora, se ordenan las palabras, digamos, en sánscrito en forma de prosa, pero como nosotros no leemos en sánscrito, Prabhupada hace una traducción directamente. Técnicamente se llama Ambaya, cuando se pone en sánscrito el verso en prosa, pero aquí esta Ambaya se vuelve una traducción. Entonces aquí tenemos el vocativo, ¿se acuerdan? O castigador del enemigo. El sacrificio que se hace con conocimiento, el jnana y ajna, es mejor, Shreyam, que el sacrificio de las posesiones materiales, Drapya Mayat. Al fin y al cabo, y de vuelta el vocativo, o hijo de Pritha, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Culminan, sería aquí Parisama Pyate. Gyane Parisama Pyate. Culminan en el conocimiento trascendental. Entonces ahora en el significado veamos que si Prabhupada a veces destaca alguna palabra en sánscrito, a veces lo hace de manera implícita sin nombrarla específicamente, pero tratemos de ver cómo él va iluminando algunas de las máximas que se establecen en el texto. Entonces, el propósito de todos los sacrificios es el de llegar al estado de pleno conocimiento. Aquí está hablando de las últimas dos palabras, Gyane Parisama Pyate, que todos estos sacrificios culminan en el conocimiento. Entonces está parafraseando de vuelta, como el propósito de todos los sacrificios es de llegar al estado de pleno conocimiento, luego liberarse de los sufrimientos materiales y finalmente dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor, al estado de conciencia de Krishna. Y aquí Prabhupada nos está diciendo que hay algo más que el pleno conocimiento, o sea que hay unos pasos más. Con el pleno conocimiento nos liberamos del sufrimiento y hay una consecuencia, un síntoma de tener pleno conocimiento, que es la entrega, el dedicarse al amoroso servicio a Krishna. Entonces eso no estaba en el verso, pero está implícito en el mensaje, es a la meta que nos quiere llevar el Gita, a lo que nos quiere llevar Krishna. Y Prabhupada, con su misericordia, nos está siempre adelantando y colocando cuál es la meta última para que no confundamos, en este caso, que es el conocimiento, la meta nomás. Aquí ya nos aclara en la primera oración que la meta es el Bhakti. Entonces, sin embargo, existe un misterio en relación con todas estas diferentes actividades de sacrificio. Y uno debe conocer ese misterio. Pues aquí se puso misterioso, Prabhupada, porque no dice explícitamente cuál es el misterio. Entonces, sigamos viendo. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas según, y acá está una clave, acá hay un misterio, que es según la fe específica del ejecutor. O sea,
hay un sacrificio externo, una ceremonia que se hace de manera externa, pero también hay, internamente hay una psicología, entonces, que tiene el ejecutor, es una fe específica. Ahora veamos cuál es esa fe. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor de los sacrificios se le debe considerar más adelantado que a aquellos que simplemente sacrifican posesiones materiales sin ese conocimiento. Pues, sin la adquisición de conocimiento, los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. O sea, aquí está hablando ya que es un acto interno también, más allá de la parte externa de las diferencias entre sacrificios, podría uno hacer sacrificio de posesiones materiales con conocimiento, con el fin de obtener conocimiento o incluso en la modalidad de bhakti. El verdadero conocimiento culmina, y aquí recuerden que estuvo haciendo que el verso decía que los sacrificios culminan parisamapiate en el conocimiento. Y ahora está diciendo algo, una etapa más adelante. El verdadero conocimiento ahora culmina en el estado de conciencia de Krishna, que es la máxima etapa del conocimiento trascendental. No hay nada por encima del bhakti. Se explica, Jiva Goswami explica que el bhakti es un tipo de conocimiento. Por eso a veces cuando, por ejemplo, si a ustedes les gusta estudiar los libros de Prabhupada o los libros de los acharyas predecesores, y si alguien les dice, no seas tan gyani, no seas, sos un gyani, estás siempre estudiando estos libros, el Bhagavad Gita, el néctar de la devoción. Pero eso sería una evaluación equivocada, porque en realidad, muchas veces cuando se habla de jnana en las escrituras se refiere al conocimiento acerca del Brahman, del monismo, cuando es un jnana yogi. Un bhakti yogi también cultiva conocimiento, pero conocimiento acerca de Krishna, acerca de todo en relación con esto, con la culminación del conocimiento. Entonces, en ese sentido, no es peyorativo el estudio en el bhakti, se recomienda, porque es un tipo de amor. Cuando uno ama a una persona, investiga sobre esa persona. Lee, ¿no? Los fanáticos de artistas, fanáticos de deportistas, ¿qué hacen? Desarrollan conocimiento acerca de ese artista, acerca de ese deportista, ¿no? Buscan cuándo nació, qué le gusta, si tiene novio, novia, ¿no? Un montón de cosas, se llenan de conocimiento. Entonces, el Bhakti Yogi se llena de conocimiento acerca de Krishna y sus asociados eternos. Bueno, sigamos. Entonces, sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son simplemente actividades materiales. Cuando, sin embargo, se elevan al nivel de conocimiento trascendental, todas esas actividades entran en el plano espiritual. Dependiendo de las diferencias de los estados de conciencia, las actividades de los sacrificios algunas veces se denominan karma kanda o actividades fruitivas y otras veces jnana kanda o conocimiento en busca de la verdad. Es mejor cuando el fin es el conocimiento. Entonces, el conocimiento es jnana. La pronunciación de la palabra, la J con la ñ y la A, se puede pronunciar de diferentes maneras. En realidad, la pronunciación debería haber sido como la Jagannath, ¿no? Como la Ya de Jagannath, y con una ñ. Entonces, jnana. Pero con el tiempo se pronunció más como una gutural, como una ga. Entonces, gaña, ña, es como una guia, ña, ñana. Yo siempre me quedó grabado, primero lo escuchaba como guia y a veces me confunde, digo guiana, pero es ñana o ñana, de dos formas. Pero guiana no es, porque hay que pronunciar lo que es esa, hay una
una nasal ahí, que es ña. Entonces, ñana. Bien. Entonces, Srila Prabhupada Ki Jai, todas las glorias a Srila Prabhupada por su explicación. Y eso es básicamente es hasta aquí que llega, no, una clase, o sea, está ya completa en realidad con el significado. Lo que ahora hacemos es por nuestra propia purificación, porque en realidad es lo que ha explicado Prabhupada, es la explicación del verso. Nosotros ahora explicamos como una práctica de Bhakti Yoga también, porque incluso Prabhupada cuando en vida, él le decía a sus discípulos que expliquen versos, y él se sentaba y escuchaba. Entonces ahora hacemos sadhana bhakti, no estamos en la posición de acharya, no es que yo les voy a enseñar, pero hacemos sadhana bhakti, ahora voy a practicar, elaborando y enfocando mi mente en el tema de Krishna, y ustedes también escuchando. Estamos todos practicando bhakti, que significa ocupar los sentidos, y son a veces los sentidos externos y también los movimientos de la mente. Entonces ahora estamos más ocupando la mente. Entonces veamos. Antes que nada, el Siddhanta se ha dado. O sea, yo pregunto a ustedes, ¿cuál es el conocimiento más elevado? O sea, la culminación del conocimiento, ¿cuál es? De acuerdo a lo que leímos. ¿El servicio devocional? Exacto, esa es la culminación del conocimiento. El acto de entrega es la consecuencia. Entonces, si cuando una persona desarrolla conocimiento en cualquier rubro, hay una consecuencia de ese conocimiento. Si no, el conocimiento se queda solo en el plano teórico. Por ejemplo, si yo estudio mecánica o me estudio para ser un electricista y después que estudio, ¿qué se supone que voy a hacer? Voy a Aplicarlo. aplicarlo, exacto. O sea, como resultado de eso me voy a ver inclinado, por ejemplo, había un devoto amigo, muy amigo, que se partió, ustedes lo conocen seguramente, Suklambara Prabhu, y él me contaba que estaba estudiando electricidad, ¿no? Pero ¿qué hacía con eso? O sea, cada vez que pasaba algo en el templo, con electricidad, él iba y lo arreglaba inmediatamente, se sentía impulsado a arreglarlo, ¿no? Porque, o sea, tenía el conocimiento, entonces iba y lo hacía. Y claro, y lo hacía como una ofrenda también, o sea, como una ofrenda de yoga para el templo. Y de la misma forma, cuando vamos aprendiendo acerca del servicio devocional del Bhakti, la consecuencia es que queremos servir, queremos hacer Bhaj, que es adorar a Krishna, servirlo. Entonces, naturalmente nos vamos ocupando en diferentes actividades para Krishna, porque si no, se quedaría ahí solo en una teoría, que es muy raro. Generalmente el conocimiento, cuando realmente hace clic en una persona, lo impulsa a las acciones. Acción con conciencia de Krishna. Entonces, unas palabras acerca de lo que es el sacrificio, porque a veces el concepto de sacrificio que tenemos es de las películas, a veces de aborígenes, ¿no? En una selva que encuentran a un ser humano y se lo llevan los caníbales, ¿no? Y lo ofrecen en sacrificio, ¿no? En fuego. Tenemos ideas de sacrificio mucho con matar. Y de hecho en los Vedas se habla de los sacrificios de animales de antaño. Pero la palabra, en realidad la palabra que se utiliza en sánscrito para sacrificio tiene varias acepciones. Estas no son muy lejanas a lo que es bhakti tampoco. Por ejemplo, yajna, hay tres significados que provienen de la raíz yaj. En el sánscrito las raíces son las fuentes, bueno, en muchos idiomas, en los nuestros también, las raíces latinas dan origen a las palabras. Entonces, los verbos tienen su origen en raíces. Y la raíz del origen de la palabra yajna hay tres significados principales, que una es
Deva Puja, que es adoración a dioses, adoración a semidioses, pero también se puede aplicar, obviamente, incluso es un nombre de Vishnu también, entonces adoración a Vishnu, pero también está adoración a semidioses. Y el otro es unión, Sangha Tikarana, Sangha Tikarana, que significa unirse, unir. Entonces, por medio de una, yagya es como yoga también, que une, ¿no? Yukta. Entonces, también significa conexión, vínculo. Y otro que es muy importante es dana, que significa dar. Entonces, ofrenda, sacrificio significa dar. Entonces, es un acto, un medio para adorar, para unir, para conectarse y para dar. Entonces, adorar, conectarse y dar. Y como dije, también es un nombre del Señor Vishnu. Entonces, el acto del sacrificio requiere esfuerzo. Se dijo antes, y también en el capítulo 3, que no se puede lograr nada en la vida sin sacrificio. Entonces, de vuelta, estos son principios universales. No es que ahora en el Bhakti Yoga se necesita hacer sacrificios. En todos los aspectos de la vida existen los sacrificios. El sacrificio que han hecho nuestros padres para educarnos, para criarnos. Y el sacrificio que están haciendo ustedes si tienen hijos y que están haciendo simplemente para sobrevivir. Cada día se necesita hacer diferentes esfuerzos, ¿sí? Que a veces son ofrendas, a veces son simplemente deberes, y todo requiere esfuerzo. Tenemos el deber de cuidar este cuerpo, limpiarlo todos los días, si no se deteriora. Entonces esos son los dharmas que tenemos, los deberes. Y dharma también significa aquello que sostiene, trid. Entonces nuestra vida se puede sostener solo si cumplimos con nuestros pequeños y grandes dharmas. Entonces, si no cumplimos con nuestro dharma de limpiarnos cada día, de asearnos, nuestro cuerpo se va a deteriorar. Si no cumplimos con el dharma de alimentarnos, también se va a deteriorar. Y si no cumplimos con otros dharmas como deberes sociales, la sociedad se va a ver impactada negativamente. Por eso en la Argentina es muy común no hacer el deber para crear caos. Cuando uno está en desacuerdo con un sueldo, con algo, ¿qué se hace? No cumplo mi dharma y genero caos, y de esa manera genero una presión en el gobierno para que den el aumento o lo que sea. Entonces, no hacer el deber genera caos. Krishna dice en el Bhagavad Gita que si yo no cumpliese con mi deber, estos tres mundos se destruirían. Imagínense si nosotros no hacemos nuestro deber, ya generamos caos, imagínense en los planos superiores. Así que el deber es muy importante, pero a esto le tenemos que agregar también las ofrendas, que también están relacionadas con los deberes. Y en el texto 24 se explicó acerca de Arpanam, que también está relacionado con la ofrenda. En el Gita, Krishna dice que uno debe pelear, Maya Arpita, ofrecerme todas sus obras, ¿no? A mí, como en el caso de Arjuna era Yudhya, era pelear. En el caso nuestro, todas nuestras actividades pueden ser una ofrenda. Como Yat Karoshi, Yat Ashnashi, Yat Juhoshi, Tadashi, Yat. Todo lo que hagas, todo lo que comas, puedes ofrecerlo a mí. Así que la propuesta es que todo puede ser una ofrenda. Y en el texto 24 se explica un poco o mucho la naturaleza espiritual de la ofrenda. Entonces, Arpanam se explica que los sacrificios, los utensilios para el sacrificio, como la cuchara donde no sé si han visto las iniciaciones, han hecho ahí en Bahía Blanca algunas iniciaciones en grupo. Hace poco me iniciaron a mí, pero... Bueno, está fresco entonces el sacrificio. Entonces, igual
Vale aclarar que la mayoría de los conectados son de Santa Fe. Ah, ok, claro, no son todos de Bahía Blanca, son Sí. de Santa Fe. Bienvenidos, Santa Fe, todas las glorias. A la Santa Fe que necesitamos para hacer las ofrendas. Bien, en estas iniciaciones, como felicitaciones a Dameshwara Prabhu, su iniciación, allí generalmente se utiliza el ghee para generar el fuego. Entonces hay el pujari, el sacerdote, con una cuchara arroja ghee en el fuego, el aceite es el ghee, para que el fuego se encienda. Entonces uno de los utensilios del sacrificio es la cuchara, por ejemplo. Y el verso explica que la cuchara se vuelve Brahma, se vuelve espíritu, es espiritual, porque es un utensilio que se está utilizando en la ofrenda. Entonces se espiritualiza, aunque está hecho de elementos materiales, se vuelve espiritual. Y después dice Havihi, que se refiere al ghee, a la oblación, a lo que se utiliza para ofrecer. Y ese Havihi, ese ghee también es Brahma. Entonces, Brahmar Panam, Brahma Havir. Brahmagnau, Agni, el fuego. El fuego también es Brahma, es espiritual. Brahmana Hutam. Entonces, Brahmana Hutam se refiere al que está ofreciendo, al sacerdote. Él también es Brahma. Brahma Eva, Brahma, el absoluto, Gantavyam, se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Tena Brahma Karma Samadhina. Cuando una persona está completamente absorta en la acción de Brahma, en la acción, para nosotros, como Prabhupada lo explica, en la acción con conciencia de Krishna. Entonces, cuando uno se absorbe en esa acción, todo es espiritual. Por ejemplo, una flor, uno va caminando por la calle, por el bosque, por un parque y ve una flor, ¿no? La flor es material en el sentido que es un producto de la naturaleza material. Pero uno ve esa flor y dice, ¡oh, qué hermosa flor para ofrecérsela al Señor Krishna! O para ofrecérsela a Srimati Radharani, al maestro espiritual. Entonces uno lleva esa flor y hace una ofrenda, ¿no? Entonces la flor se vuelve Brahma, se vuelve espiritual. Pero ¿por qué es? Prabhupada explica por la fe también que uno tiene en esa ofrenda, por el conocimiento y especialmente la fe se vuelve bhakti. El shraddha es la aptitud para el bhakti, entonces por el afecto, el amor que uno pone en esa ofrenda, entonces ya la flor ya no es una flor simplemente, sino que es prasada. Se vuelve sishta, no es remanente de la ofrenda. Entonces esa flor después uno la huele y purifica su ser por oler esa flor y se da a otros y otros también se purifican, otros se benefician. Entonces es la ofrenda en el bhakti, los tipos son especies de sacrificios porque en la sección del 24 al 33 se está mostrando que los sacrificios de antaños védicos no son la única forma de sacrificio. No era simplemente hacer un fuego, sino que es la conciencia lo que más importa. Y hay muchas formas de sacrificio, por ejemplo, el de Dravya, mediante objetos materiales, pero también mediante actividades. Uno puede ofrecer las actividades, como el karma yoga, y uno puede ofrecer el conocimiento. Prabhupada explica en una clase que él está dando un discurso, dice, este discurso es un yakya, es un jnana, yajna. Es un sacrificio de conocimiento. ¿Por qué? Dice Prabhupada. Porque estamos ocupando el tiempo, estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestra capacidad de oír y de hablar en el conocimiento espiritual para discutir temas del absoluto. O sea, recuerden que uno de los significados de yajna es unión. Entonces, mediante esta discusión filosófica, uno se une con el absoluto porque la discusión es acerca del absoluto, acerca del Ser Supremo. Entonces ahí se vuelve una ofrenda y hay un vínculo con el Supremo y hay algo que dar y que damos tiempo, por ejemplo. Se explica que si uno le quiere dar algo a alguien valioso, ¿qué le puede dar? A ver, ¿qué me dicen ustedes?
¿Qué es lo más valioso que uno le puede dar a alguien? El tiempo. Exacto, el tiempo, porque el tiempo no se recupera con ningún dinero en el mundo. Es por eso que uno se siente endeudado, por ejemplo, con los padres o amigos que nos han dado tiempo, que nos han escuchado, más que con regalos, ¿no? Simplemente, o con objetos materiales, con un auto. El tiempo es lo más valioso que existe y por eso las escrituras nos imploran que utilicemos el tiempo para Avyarta Kalatuam, ¿no? El devoto puro utiliza todo el tiempo para Krishna. Una de las características es 24 horas para Krishna. Y da ese tiempo valioso para el beneficio de la humanidad. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada y muchos maestros espirituales que están en el planeta. Entonces, eso es sacrificio, ¿no? Un sacrificio de jnana y implica, ahora no todos nosotros juntos estamos haciendo un yajna. Estamos ocupando nuestro tiempo y también ocupando nuestro dinero, porque estamos con internet. No todos ustedes están pagando internet, se compraron una computadora o un teléfono. Entonces hicieron una inversión también de dinero con su trabajo para poder participar en estas reuniones. Entonces, y aparte están dando el tiempo. Entonces, hay un sacrificio, hay un esfuerzo, es un yajna. Y ahora seguramente están sacrificando otras cosas que podrían estar haciendo para ocuparse en esta ofrenda, en este sacrificio de conocimiento para Krishna. Así que el Bhagavad Gita nos da, y sobre todo los significados de Prabhupada, una manera práctica de ocuparnos o de realizar yajnas que es más moderna, se puede decir, porque ya no es como antaño, porque uno se puede preguntar entonces, o sea, pero ¿dónde está el fuego? ¿No? Sí, solo en la iniciación, ¿no? Cuando hacen la iniciación, o en alguna otra ceremonia, pero no hacemos yajnas. Y a veces hablamos del el canto del santo nombre y decimos que es el yajna de la era, ¿no? El sacrificio para la era. Pero ¿qué tiene de sacrificio, ¿no? El santo nombre en el sentido de cuál sería el instrumento, dónde está la cuchara, dónde está el fuego, ahí. Entonces se explica que le preguntaron a Chaitanya Mahaprabhu una vez sobre esto. Se dice que le preguntaban si cantar el santo nombre es el yajna para la era. Entonces, ¿dónde está la fosa del sacrificio? Que hoy en día, cuando los devotos hacen el fuego, ponen con algunos ladrillitos, ¿no? Hacen el pit se llama, que sería un pozo, pero generalmente uno pone unos ladrillos o piedras ahí para marcar el espacio donde va a estar el fuego. Son súper elaborados los sacrificios védicos, no tienen todo según la posición, pero hablando de manera simple, bueno, está ese pit, donde se va a colocar el fuego. Pero ¿dónde está esa fosa de sacrificio en los que se usan en los yajnas sagrados de los Vedas, de tiempos de antaño? ¿Dónde está cuando se canta el santo nombre, ¿no? O sea, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el pit, el pozo? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el ghee? ¿Nos llevamos ghee acaso cuando salimos? Entonces la respuesta que da Mahaprabhu, él dijo, tus oídos son la fosa para el sacrificio, para esta era. Entonces, un nama yajna, un sacrificio del santo nombre, se realiza para el placer de Krishna, en el cual uno y todos se vuelven como sacerdotes védicos. Entonces, fíjense esta imagen, llévense esta imagen hoy. Ustedes, cuando canten hagan su japa, su canto del santo nombre, piénsense como sacerdotes, como pujaris, y van a hacer el nama yajna, el canto del santo nombre. ¿Qué dice Krishna en el Gita, en el capítulo 10? Cuando dice de los sacrificios, yajna nam, de los sacrificios, ¿yo qué soy? Japosmi, soy japa, soy la japa, en la recitación de los nombres de Dios. De todos los sacrificios, el sacrificio más importante
es el que nosotros le damos nuestro tiempo a Dios para cantar sus nombres. Le damos lo más valioso que tenemos. Le damos por lo menos, para los devotos y devotas iniciadas, le damos 2 horas a Krishna. Y si podemos, le damos más, ¿no? Solo para cantar su santo nombre. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, él dice que en los oídos es el pocito donde hay que hacer el fuego, ¿no? Ahí es el pozo del sacrificio. Y dice que aquel que canta se vuelve un sacerdote védico. ¿Cómo se convierte en un sacerdote del santo nombre? Y Chaitanya Mahaprabhu explica que haz de tus oídos la fosa del sacrificio y la cuchara del sacrificio es tu lengua. Esa cuchara donde se saca el pie, o sea, la cuchara es la lengua. Entonces usa esa lengua para verter la mantequilla clarificada del santo nombre. Entonces el ghee es el santo nombre. Entonces con la lengua hacemos Hare Krishna y la tiramos al oído, ¿no? Prabhupada siempre decía, no, hay que escuchar. Entonces Hare Krishna va al orificio del oído. Entonces la cuchara del sacrificio es tu lengua. Usa esa lengua para verter la mantequilla clarificada, el ghee del santo nombre en los oídos. No solo en nuestros oídos, pero también cuando hacemos kirtan, lo hacemos, vertimos el nama, el santo nombre, en los oídos de otras personas. Por eso es la importancia de cuando hacen Harinama, los devotos que salen a las calles a cantar los nombres de Dios. Bueno, ahí están colocando aquí en los oídos de las personas, o sea, colocando el santo nombre. Y luego explica Chaitanya Mahaprabhu que entonces verás cómo en tu corazón el fuego del bhakti, de la devoción, se elevará alto y fuerte. En otras palabras, nos está diciendo Chaitanya Mahaprabhu que nos volvamos sacerdotes, que nos sentamos, ¿no? Y en el foso del yagya, el oído, arrojamos el santo nombre para invocar mediante los vocativos Hare Krishna, estamos llamando Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Invocamos el santo nombre del Señor para que el fuego del Bhakti aparezca, ¿no? Entonces, por eso Chetodar Panam Arjanam Baba Mahadabhakni Nirvapanam, ¿no? Extingue el fuego, pero el otro fuego, el fuego de la existencia material y que tenemos el fuego de la devoción, es el que surge. Entra un incendio que no quema, ¿no? Como Hanuman cuando se le quemaba la cola, en Sita, cuando él incendió Lanka para ayudar al señor Rama, en ayuda del señor Rama, le prendieron fuego su cola, pero él tenía una bendición de Sita Devi que no sentía nada. Entonces este santo nombre en realidad da placer, es fresco, es como la luna, la frescura de la luna, el fuego del santo nombre. Pero ese es el sacrificio que se nos pide en Kali Yuga. Kaler Doshan y de Rajan, es un océano de faltas Kali Yuga, porque incluso cuando nosotros vemos a nuestros compañeros o compañeras devotas, a veces vemos también defectos. Y a veces tomamos la mala práctica de en vez de glorificar a los Vaishnavas, hablamos de los defectos de los Vaishnavas. O sea, la recomendación es glorificar a los Vaishnavas, pero terminamos haciendo lo contrario. Pero siempre hay que recordar que no hay nada nuevo en buscar defectos de otros. Dosha, es un océano de dosha, esta era. Lo importante es Eka Mahaguna, encontrar la buena cualidad. ¿Y cuál es la buena cualidad? El santo nombre. ¿Cuál es la buena cualidad de un Vaishnava? Que canta el santo nombre, que está dedicado, esforzándose espiritualmente. Todo lo demás no importa, es temporal. A veces puede tener defecto en el carácter o algo, pero eventualmente va a mejorar. Lo importante es que está cantando el santo nombre. Por eso buscamos la compañía de Vaishnavas, porque están ocupados en sacrificio, en yagya. Y especialmente en el yagya que nos beneficia a todos, que es el yagya de la era. Entonces, resumiendo con una frase más de Prabhupada, que el verdadero conocimiento culmina en el estado de conciencia de Krishna y
la máxima etapa, que es la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son simplemente actividades materiales. Entonces, los sacrificios en la propuesta de la conciencia de Krishna son 24 horas de sacrificios, de yajna, mediante el santo nombre y todas las actividades dedicándoselas a Dios. Cuando dormimos, también podemos dedicar la actividad de dormir a Dios. Se explica en Aropa Siddha Bhakti, en los Sandarbhas de Jiva Goswami. Se explica que a todas las actividades se le puede hacer como una alegación, como una, digamos, etiquetarlas de alguna manera con Bhakti, ¿no? Ofrecer todo lo que uno hace. Incluso, aunque lamentablemente, si uno hace actividades que son bikarma, que no se recomiendan, uno no las debe ofrecer así como formalmente, pero incluso si uno se ve, uno está sometido por las modalidades de la naturaleza material, por la lujuria que se explicó en el capítulo 3, que lo obliga a uno a cometer actividades que van en contra de uno. Si en ese momento tiene un poco de lucidez, debe tratar de conectar eso con Krishna. Decir de alguna manera, o Krishna, sálvame, o algo, hacer una alegación, como algo, como cuando uno dice, mamá, perdóname, no, me voy a comer todo el chocolate, ¿no? O algo antes, uno sabe que está mal, pero lo hace. Bueno, algo así, pero con Krishna. No significa que uno se le exime de la reacción necesariamente, pero es una forma, es una práctica de siempre recordar a Krishna. Nunca olvidarlo. En el templo, cuando yo vivía en Chicago, en el templo, teníamos un altar de Nrsimhadeva. O sea, había varios lockers con altares. Y los devotos ahí dejaban sus iPads, ¿no? Teléfonos. Entonces, un día entró un ladrón, aparentemente, y se robó. Un devoto tenía el altar con el señor Nrsimhadeva y se robó el teléfono. Y cuando el devoto llegó, vio que no estaba el teléfono, pero vio que también la deidad de Nrsimhadeva le había puesto de espalda el ladrón para que no lo viera. De alguna manera se acordó de Krishna, se ve que era un ladrón devoto, porque al menos tenía respeto por la deidad y la dio vuelta como para que no piense que no lo ven, aunque Krishna lo vea a todos. ¿Sí? Pero de una manera u otra siempre hay que recordar a Krishna. Y el objeto del propósito de todos estos, de todo lo que hacemos es recordar a Krishna, que es la máxima forma de conocimiento. ¿No? Recordar, no simplemente para recordarlo hay que conocerlo, entonces es importante poder acceder y estudiar shlokas que expliquen la belleza de Krishna, como tenemos, por ejemplo, cuando cantan en la mañana, Venum Kwanam Tam Arabindadalaya Taksham Varhavatam Sitam. No, todo eso está describiendo cómo Krishna tiene una pluma de pavo real, que toca la flauta. Varhapidam. Varhapidam significa que en su cabeza tiene una pluma de pavo real, ¿no? Y se explica que él también tiene Kanaka Kapisham, tiene vestidos, esa ropa, que son amarillos como el oro fundido, son como el oro, y también tiene una guirnalda que le llaman Vaijayantam, ¿no? Tiene una guirnalda y tiene carnicara, flores carnicara en los oídos, que son flores azules, tipo de flores azules, y se dice que sus guirnaldas están rodeadas de abejas, ¿no? Que están ahí circulando. Y se dice que cuando él entra en Vrindavan, es Natavara, ¿no? Es el mejor Natavara, el mejor bailarín. Él entra en Vrindavan en su forma trascendental del mejor bailarín. Entonces entra así en escena bailando y con sus pisadas adorna Vrindavan, ¿no? Con sus pisadas adorna Vrindavan y comienza a tocar su flauta. Y los gopas comienzan a cantar sus glorias. Gopa Kirti, Gita Kirti. Comienzan a cantar sus glorias cuando ven a Krishna. Entonces, el Bhagavatam nos da descripciones de Krishna que nos permite enfocarnos en Krishna. También podemos meditar en los pies de lotos de Krishna, en los pies de lotos de Srimati Radharani. Por ejemplo, se describe que tiene, por ejemplo, el pie izquierdo tiene 11 marcas, el pie derecho tiene 7 marcas, y uno puede meditar en cada una de esas marcas, ¿no? Y
meditar de esa manera en los pies del loto. Puede ser, se va explicando así como debajo del pulgar del pie derecho hay una caracola. Así en el del pie izquierdo hay un disco también y después, bueno, así uno puede ir meditando. En las actividades, también en las actividades del devoto puro, uno puede meditar en Prabhupada, en el Jaladuta, cuando uno está en tiempos de dificultad, ¿no? Ver cómo Prabhupada pasó por dificultad, hizo tantos sacrificios, y así. Entonces, hay un montón para absorberse en la conciencia de Krishna, no nos falta, al menos literatura ni clases, ¿no? Hay un montón uno quiere buscar Prabhupada Kata, tiene un montón, Krishna Kata, Acharyas Kata, ¿no? Vida de los Acharyas. Todo eso nos ayuda a absorbernos y ese es el sacrificio que hacemos de nuestro tiempo. Y después las actividades que hacen, o sea, harán ahí en Santa Fe, en Bahía Blanca, de prédica, o actividades como cocinar, hasta criar a los hijos, todo eso puede volverse bhakti. Siempre y cuando siempre estén presentes Sravanam, Kirtanam, Vishnu y Smaranam. Si no hay Kirtan, si no hay canto del santo nombre, no va a haber Smaranam. O sea, si no hay lectura del Bhagavatam, no va a haber Smaranam. Entonces hay 5 formas poderosas de servicio devocional y con eso terminamos, que son los yagas más poderosos, que juntarse con devotos y devotas, estén ocupadas en servicio devocional y el recitar el Srimad Bhagavatam, discutir el Bhagavatam. El Bhagavad Gita es Bhagavatam también, porque Prabhupada lo lleva con las conclusiones del Bhagavatam al Gita, y la adoración de la deidad, y residir en un lugar sagrado. Si uno no puede vivir en un lugar sagrado, puede hacer que su hogar sea sagrado también, con un altar. Ahí creo que Gisela, me parece que tiene un altar atrás. Se ve como ahí como algo, como un altarcito parece. Pero bueno, uno puede hacer de su hogar, o sea, hacer altares en alguna habitación, en alguna parte de la casa, y ahí espiritualiza el hogar y reside al menos en ese lugar sagrado donde está. Entonces esa es las recomendaciones que nos da Rupa Goswami, que son los 5, el canto del santo nombre y esos 4 que les mencioné, y de esa manera podemos hacer yagya nosotros en la práctica, lo hacemos de esa manera, ¿no? Haciendo todas actividades para Krishna. Bueno, hay un montón de cosas más, yo tenía anotado de todo, pero no da el tiempo. Yo quiero escuchar de ustedes si hay tiempo, escuchar sus reflexiones o sus preguntas, y de ahí por ahí, si da, podemos elaborar algo más. Hare Krishna Prabhu. Bueno, gracias. Krishna. Gracias por todo. Hay algunas preguntas, no sé si usted tiene tiempo para responderlas. Yo tengo tiempo. Empecé a la 1:30 de la mañana, tengo todo el día. No, recién casi ni empezó el día. Son 2:30. Hay una pregunta de Padmavati que dice: ¿los principios regulativos que los devotos hacen son sacrificios? Los principios regulativos que los devotas hacen son sacrificios. Sí, en el sentido de que, o sea, no son actividades por sí mismas devocionales que tienen una potencia espiritual en sí misma. Por ejemplo, uno puede no comer carne y no por eso va a desarrollar bhakti. No tiene ese poder, la actividad de no comer carne. Es una prohibición para facilitar la práctica del bhakti, porque es una actividad que baja la conciencia y que diga, bueno, uno no puede ofrecerle carne a Krishna, etc. Igualmente, la vida sexual ilícita, el abstenerse de la vida sexual ilícita, o si bien es algo clave en el yoga, pero no produce bhakti en sí mismo como actividad. No es que uno va a desarrollar amor por Krishna simplemente por ser célibe o por no tener vida sexual fuera del matrimonio. Igualmente con los demás, no por jugar o realizar juegos de azar. Si estamos hablando, él se refería a los 4 principios regulativos, ¿no? En la pregunta.
o los Creo que sí. No está Porque, especificado, pero sí. porque están también los 64 principios del Bhakti Yoga, que esos sí producen Bhakti. Pero ahora estamos hablando, dice sí, Paula Rosario. Dice sí. Después está lo de los juegos de azar. Dijimos, no, y la embriaguez, ¿no? Y el embriagarse, ¿no? O sea, el no embriagarse, el ser sobrio, no va a producir Bhakti necesariamente. Que hablar, no cumplir los principios, menos van a producir Bhakti también. El punto es que estos principios son más que nada en sacrificio porque uno está dejando algo que quizás le gustaba, influenciados por la modalidad de la ignorancia, nos gustaba la carne y la dejamos. Pero cuando ya estamos en la bondad no es un sacrificio, es más que nada, es como un alivio, es como decir, no sé si a alguien le están dando excremento, ¿no? Para que coma, o sea, no comerlo va a ser como, qué bueno que no me castigaron con eso. Pero cuando estamos influenciados por la ignorancia se vuelve un gran sacrificio, porque uno dice, bueno, wow, me gusta la carne, pero no la voy a comer, porque es para Krishna. Entonces, eso es una de las ventajas de lo que es un sacrificio, es que sirven para que nos escapemos de las modalidades, por un momento aunque sea, de los apegos. Entonces, si uno tiene el apego a comer carne, al seguir los principios se escapa, o sea, está ejerciendo el poder del libre albedrío mediante el conocimiento, al entender la cuestión. Y si lo hace por afecto, por Krishna, para satisfacer a Krishna, ahí se vuelve ya una ofrenda realmente de Bhakti, porque uno dice, lo hago por Krishna, no voy aunque me gusta, no voy a comer. Igualmente, con la vida sexual ilícita, también eso es o sea, en el mundo material es como una de las cosas más presentes que están en la vida animal. Ahara, Nitra, Bhayama y Tunyancha, ¿no? Los animales también tienen su pareja, digamos, y se reproducen, y a veces sin pareja, o sea, simplemente solo por el acto de procrear. Es para preservar la especie. Pero en la vida humana existe un yajna, o un sacrificio, que es el casamiento, por ejemplo, que es para sacralizar esa actividad. Entonces, la tendencia es que uno quisiera, influenciado por la modalidad de la pasión, de la lujuria, una persona quisiera tener vida sexual con cualquiera, como que no quiere límites. Pero un yagya te hace elevarte por encima de esa naturaleza, de esa propensión. Entonces dice, bueno, pero incluso en la sociedad moderna existe, ¿no? Pero me voy a casar y hago un voto hasta legal de que voy a estar con esta persona solo y con nadie más. Entonces, en ese sentido es un sacrificio. De vuelta, cuando uno ya lo hace para Krishna con amor y devoción, se vuelve ya ayuda ya en el Bhakti, Sangha, Siddharopa, Siddha Bhakti, o Sangha, Siddha Bhakti, uno lo conecta con Krishna, le agrega el Bhakti como el Tilak allí, porque lo hace, el casamiento se vuelve espiritual, cantan Hare Krishna, no hacen todo. Y en el día a día se ayudan a practicar la conciencia de Krishna, etc. Entonces sí, uno está sacrificando porque hay propensiones allí y todo. Y a veces incluso esos son principios que muchos devotos o devotas a veces fallan en seguirlo. Y lo importante es que uno nunca debe enojarse con el principio, decir, ¿para qué pusieron este principio? Sino que uno debe admirar a los que lo pueden seguir. ¿No? Krishna dice que nunca hay que tirarse abajo, dice en el Bhagavatam, sino que uno dice, vaya tan pritam. Uno debe adorar a Krishna con amor y con felicidad, y arrepentirse de las actividades si no puede llegar al estándar. Uno se arrepiente, pero uno sigue con optimismo y entiende que se puede, porque si no, Krishna no daría esos consejos, ¿no? O Prabhupada no hubiera introducido estas cosas si fuera imposible hoy en día para esta época. Eso. Entonces todo es posible, todos esos principios regulativos, y son un sacrificio en ese sentido, pero hay que sacrificar algo. Entonces, y para poder lograrlo están esos procesos, como el sadhu sangha. Por ejemplo, cuando uno está en un kirtan, en medio de un kirtan,
24 horas kirtan que tienen en muchos lugares, 8 horas kirtan, uno seguro que no va a comer carne ahí, no va a hacer vida sexual ilícita, no va a hacer juegos de azar y no se va a intoxicar, ¿no? O sea, no se va a embriagar. Y si uno puede hacerlo más de 24 horas, una semana, ¿no? O sea, con otro tipo de actividades, o que sea, si no puede hacer kirtan, que pueda con lectura o en el trabajo poniendo llevando una fotito de Krishna o poniendo música, algo, siempre conectarse con Krishna, así se va a ir la vida y uno va a estar tan ocupado que ya no va a ser un sacrificio en realidad los 4 principios, se va a hacer más como se explica los principios de la liberación. Uno va a decir, wow, qué afortunado que soy, que sigo estos principios, ¿no? Qué liberación por el amor de Dios, va a decir uno. Qué liberado que me siento, ¿no? Me estoy liberando de tantos problemas que surgen de estos 4 principios que son los que hacen entrar a Kali Yuga en realidad. Eso se explica en el Bhagavatam. Si uno no, o sea, esos principios nos protegen de Kali, de la era de Kali. Porque Kali se esconde allí, está ahí. Por ejemplo, si el hecho de ver a un ser humano como un alma espiritual para servirlo, cuando uno dice Namaste, en India se dice mucho Namaste, no en Braya, pero en Braya dicen todo Radhe, Radhe, pero afuera de India y en los ámbitos del yoga dicen Namaste. Entonces eso significa que uno se le está haciendo reverencia, está reconociendo la divinidad en el otro. Y la idea es servir a los demás. Pero cuando uno está influenciado por la pasión y todo lo concomitante, uno ve a los demás como objetos del disfrute de uno. Entonces, seguir los principios correctamente es no ver a los demás como un objeto de disfrute, como una naranja, exprimirla, una vez que la exprime, la tira, ¿no? Entonces, como usar las personas en todo sentido, sino que quiere relacionarse, tener vínculos espirituales. Y esos 4 principios nos ayudan a empezar a tener un vínculo con los animales por el hecho que ya no los vemos como objetos como comida, con las personas, pues no los vemos como objetos sexuales a las personas, ni como, y obviamente si profundizamos más en el bhakti, ni como otros tipos, ni para ganancia de ningún tipo, sino que están ahí para servirles. Y los juegos de azar, todo eso ya aprendemos que dependemos de Krishna, no del azar, sino que y también aceptamos nuestra cuota, Ishavasya, ¿no? Lo que nos corresponde a cada uno y trabajamos de manera honrada para tener lo que sea necesario, lo que Krishna nos da por medio de nuestro trabajo. Y no embriagarse, no, otro alivio enorme, ¿no? Uno dice, wow, suerte que no me embriagué porque si no largo todos mis secretos. Después me pongo en problemas. Por culpa de la embriaguez surgen muchos problemas. A veces uno puede cometer abuso de violencia, ¿no? Muchos casos de violencia en Argentina, violencia doméstica, son debido al uso del alcohol, por ejemplo. O sea, sí, son principios para la liberación. Nos hace mejor persona, pero el problema con esos principios es que si uno los sigue y se piensa que es mejor que otros, se trunca todo. Por eso, en las escrituras nos explican también Trinada, Pisu, Nichena, Amani, Nama, Nadena. Uno debe ofrecerle pleno respeto a los demás. Entonces, si uno, por ejemplo, sigue los 4 principios y ve a otro devoto o devota que no los puede seguir, no es correcto sentirse superior o algo, o hacerlo sentir mal a esos devotos o devotas. O no considerarlos devotos simplemente porque no siguen los principios o cosas así, sino que uno debe ser compasivo, ¿no? Y no hacer lo que eso, o sea, no seguir esos ejemplos, pero ser compasivo y no sentirse mejor porque en perspectiva siempre somos peores que otros en todo. Siempre hay que compararse con los gurus de uno, con Prabhupada. Si no se compara con los acharyas, siempre se va a sentir en necesidad de esforzarse por crecer. Si uno se compara con gente que no son devotos o algo, no, se va a sentir como que, oh, soy mejor en esto, pero no es así. Entonces, bueno, algo nomás para decir. Gracias. Hay una pregunta más de Gisela Ledesma, que pregunta si el altar tiene que estar en pared este, como mirando hacia el este, supongo, en esa posición. Se recomienda que le dé el sol. Por ejemplo, hay una deidad
en Radha Kunda, al frente de Radha Kunda, está un templo que se lo dieron a Bhakti Swarup Damodar Maharaj, un discípulo de Prabhupada que ya partió, que fue el que le hacen el que habla con Prabhupada. Prabhupada dialoga en el libro La vida proviene de la vida. ¿Lo conocen? Ese libro. Bueno, a él le regalaron, le dieron un templo que fue construido en 1890 al frente de Radha Kunda. Como Bhakti Swarup Damodar Maharaj era de Manipur, era una personalidad importante también de Manipur, pero se volvió un gran devoto de Krishna y también era a nivel social, tenía un puesto alto también, era un PhD y creo que en la familia también que venía de Manipur, también venía de una familia tradicional. Ellos vienen de Arjuna, son descendientes de Arjuna ahí, en Manipur. Hacen danzas, son kshatriyas, hacen danzas con tambores y espadas. Y allí había un rey, más o menos en el siglo pasado, el siglo XIX, ahí estaba un rey Churachanda Maharaj, que vivía en Manipur y tuvo un sueño. En ese sueño se le apareció su deidad que adoraban en la familia, Bala Gopal, y le dijo, necesito que me hagas, quiero que me hagas un templo en Radha Kunda. Y quiero que yo esté mirando al Radha Kunda al amanecer. Quiero que el sol cuando salga me dé al amanecer en la cara. Entonces, a Krishna le gusta que le dé el sol, digamos. Podríamos decir, de ahí al menos a Bala Gopal, ahí en Radha Kunda. Pero sí, el Vastu Shastra, yo no soy experto en Vastu Shastra ni cerca de experto, pero si uno busca, investiga en el Vastu Shastra, están todas esas cosas. De dónde, cómo se debe hacer un altar, y hay opciones también, si uno no puede hacer el altar al este y otras, y así. En muchos templos, la mayoría los hacen mirando al este, o sea, que el sol les dé. Pero hay otros también, a veces no han podido hacerlo así. Sí. Por ejemplo, en Chicago no están mirando al este, pero les da, o sea, en un momento les da el sol, pero estaban creo que el norte que están mirando. Entonces, no conozco los detalles, consulten con algún devoto o investiguen. Ahora, si me pusiera a buscar, o sea, el tiempo no daría. Si encuentro algo, le digo a Dameshwara Prabhu. Pero esa es la historia de lo que conozco, que sé que Bala Gopal es lo que haría al frente de que le dé el amanecer y que poder ver, en este caso, Radha Kunda. O sea que las deidades tienen que tener también no solo el background atrás, algo lindo, pero también adelante tiene que haber algo lindo también para que vean. O sea que en realidad ellos quieren ver a los Vaishnavas, ¿no? Bailando y danzando ahí. Pero a veces le ponen un televisor, entonces tiene que realmente haber algo El devocional. maestro espiritual de Natarani es Krishnayetra Maharaj, que es un experto en Claro, adoración y eso, y le podemos preguntar y después transmitirle la respuesta a Gisela. exacto. Krishna Maharaj fue también el encargado de la adoración de la deidad para todo disco, fue el ministro de adoración a la deidad por años. Entonces, sería Bueno, como el mejor. una última pregunta, abusando del tiempo de todos y todas. Le quiero preguntar, Prabhu, para linkear un poco este concepto de sacrificio, ofrenda y conocimiento. ¿Tiene más impacto el beneficio? El beneficio tiene más impacto en la persona cuando el sacrificio se hace a sabiendas de lo que se está haciendo, con el conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Tiene más impacto ese beneficio o dentro del bhakti, ¿no? de un sacrificio? Estamos hablando, lo está llevando el Bhakti ya, porque Sí. en el contexto del Gita tenemos sacrificio de posesiones materiales, Claro. y a todas se les recomiendan hacerlo en pos del conocimiento, Claro. no en pos de la ganancia material, porque ahí estaba hilando la diferencia entre Karma Kanda y Jnana Kanda, que no es solo de conocimiento, pero también es la misma actividad también, pero con diferente nivel de conciencia, dice Prabhupada. Claro. Reformulando la pregunta, dentro del marco del servicio devocional, hacer una actividad, un sacrificio, con conocimiento, ¿tiene más impacto que hacerlo sin conocimiento?
Si podrías dar un ejemplo para que también los demás sepan a qué te referiría en ese caso con sacrificio en el bhakti. Por ejemplo, presenciar una adoración a las deidades en el templo, presenciar un kirtan o presenciar, por ejemplo, el Ratha Yatra. Si se conoce lo que se está haciendo, ¿tiene más impacto o no? Esa es más o menos la pregunta. No sé Exacto, y basándonos aquí también en el significado de Prabhupada, claro que sí. O sea, y de vuelta es un principio también universal, porque todo lo que se hace con conocimiento, tiene, por ejemplo, el himno nacional, que uno canta, no sé si son todos de Argentina aquí, de otros lugares, pero al niño que se le inculca, o sea, primero lo cantan, pero no tienen el sentimiento. A medida que pasan los años, les van inculcando más también el significado y van conociendo le hacen estudiar los acharyas argentinos, ¿no? los próceres, ¿no? La vida para que despierten, para que un día tengan un sentimiento, no solo en el fútbol, que se les erice el vello cuando lo canten. Entonces, que hablar en el plano espiritual, o sea, para que haya un beneficio en el bhakti, que los beneficios también se van a ver reflejados en la práctica y en el cuerpo. Cuando hay realmente beneficio, va a haber éxtasis, o sea, cuando uno presencia la deidad. Y mientras más conocimiento afectuoso, yo le digo conocimiento afectuoso para distinguirlo de lo teórico. Mientras más conocimiento afectuoso en el sentido que uno se interesa por eso, es un mar de diferencia. Y eso genera otro, porque el verdadero cambio en el bhakti, el verdadero beneficio que estamos buscando no es que porque vi a Jagannath ahora me va a ir mejor en el trabajo, no sé, o mi vida va a cambiar. El cambio en el bhakti es la transformación del corazón y de la visión. Eso es, entonces, para que haya una transformación del corazón al ver a la deidad, si uno conoce pasatiempos de Jagannath, por ejemplo, hay un pasatiempo hermoso de Jagannath, y lo digo muy en breve, no lo cuento, sé lo del tiempo, pero para darles solo el ejemplo, hay una deidad de Jagannath que todos pueden ver que es Patita Jagannath, porque no todos pueden entrar al templo de Jagannath, pero hay una puerta en Jagannath que está Patita Jagannath, y había un devoto que no podía, viene toda la historia, viene por hay dos historias diferentes, pero la historia que había un devoto que no podía, o sea, que quería ver a Jagannath, pero no se le permitía cocinar para Jagannath tampoco, y él comenzó a cocinar ofreciéndole a Jagannath y desde afuera del templo, ¿no? Porque no podía hacerlo adentro, y todo lo hacía con devoción, y finalmente Jagannath aceptó toda la ofrenda, porque aparecieron todas las cáscaras de mango, de todo, adentro del templo, y los pujaris no sabían qué había pasado. Pensaron que este hombre había entrado adentro y había hecho lío. Y finalmente apareció una deidad de Jagannath, se manifestó ahí para este devoto, en la puerta para que lo pueda ver, y de ahí quedó. Entonces, cuando uno conoce un pasatiempo, entonces uno medita en Jagannath, oh Jagannath, qué misericordioso que es Patita Jagannath. Y no dice también la aparición de Radha Govindo, de tal deidad, y no tiene una conexión, o las conexiones de las deidades que instaló Prabhupada y todo. Y así, con el Acharya, cuando uno dice Prabhupada, sí, que fundó el movimiento Hare Krishna. Pero si uno lee mucho sobre Prabhupada y escucha mucho de Prabhupada, cuando le digan la palabra Prabhupada, a uno le va a generar un sentimiento. Igualmente Krishna. El santo nombre también, si uno lee todo sobre las glorias del santo nombre, las glorias del Bhagavatam, no va a ser igual cuando cantes Hare Krishna. Entonces, claro, que tiene un efecto, pero ese efecto se ve en cómo afecta en el corazón, en la transformación del corazón, principalmente. Porque para eso se hacen las actividades de Bhakti, para generar Bhakti, para incrementar Bhakti. Perfecto, pero muchas gracias. Bueno, podemos hacer una última pregunta si alguien tiene. Puede abrir el micrófono y hacerla. Acá hay una pregunta, dice Valentina. Hare Krishna, ¿dónde se puede volver a escuchar la clase que quedó grabada? En YouTube, la página es Bahía Consciente, ¿sí? En YouTube, sí, en el buscador ponen Bahía Consciente, le va a aparecer nuestro canal y ahí están en una playlist
las clases grabadas de Bhagavad Gita, y también está la de Sri Upayashamrita, donde Gokulananda Prabhu también ha participado hace 2 años más o menos, que es una clase muy linda y recomendada también. Así que bueno, ya que no hay preguntas, podemos dejar por aquí. Le agradecemos mucho, Prabhu. Fue una Le agradezco a ustedes. experiencia muy linda, agradable. Fue un lindo momento de 1 hora 20. Así que seguramente lo invitemos, Krishna mediante, más adelante. Así que muchísimas gracias a todos, a todas por conectarse. Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, dale Krishna. Jai Shila Prabhu. Jai Krishna, Jai Srila Prabhupada. Gracias a todos. Gracias, Prabhu. Hare